En el verano de 1944, las tropas aliadas avanzaban a toda velocidad hacia París. Se iniciaba el último acto de la guerra en Europa. Los aliados estaban estrechando el cerco sobre Alemania por el oeste. La Unión Soviética se estaba aproximando por el este. Hitler, atrapado en medio, llevó a cabo un último intento desesperado para romper el cerco cada vez más estrecho de los aliados. Mientras tanto, Stalin había empezado a redibujar el mapa político de Europa, intentando asegurar el futuro de la Unión Soviética. A medida que los rusos penetraban en territorio ocupado por los alemanes, fueron descubriendo la realidad más espeluznante de la historia moderna. Una serie de campos de exterminio que cuestionaría la naturaleza misma del ser humano. El mundo entero estaba a punto de descubrir el verdadero horror del nazismo. En agosto de 1944, las tropas aliadas llegaban a París. Mientras Hitler preguntaba desesperadamente a sus generales: ¿arde París?, las fuerzas alemanas que ocupaban la ciudad se rendían. París vuelve a ser libre. Es el principio del último acto de esta historia increíble. La capitulación del teniente general von Choltitz, comandante alemán de la región de París, que se ha rendido en la estación de Montparnasse, lo que significa el final formal del dominio alemán. París se lanzó a una orgía de celebraciones. Al día siguiente, Charles de Gaulle, jefe del gobierno francés libre en el exilio, llegaba a la ciudad para reclamar el mérito de su liberación. París, París ultrajado, París roto, París martirizado, pero también París liberado, liberado por sí mismo. Mientras de Gaulle reclamaba el honor de la liberación, los aliados seguían combatiendo. Cruzaron el Sena y se dirigieron hacia el este, hacia Alemania. El ejército alemán se batía en retirada en medio de una gran confusión. Pero los aliados se encontraban con graves dificultades logísticas. En su repliegue, los alemanes habían destruido los puertos franceses. Los suministros aliados debían llegar desde Gran Bretaña a través de las playas de Normandía y ser seguidamente transportados durante varios cientos de kilómetros por rutas tortuosas. Convoyes de camiones apodados Red Bull Express por su logo identificador circulaban arriba y abajo noche y día. Resultaba imposible hacer llegar tal volumen de suministros y especialmente el combustible necesario para mantener el avance aliado. Una división blindada estadounidense consumía hasta 90.000 litros de combustible al día. Coincidiendo con los problemas de suministro que ralentizaban el avance aliado, Hitler estaba planeando un nuevo contraataque. Su plan era destruir la moral aliada atacando objetivos civiles, especialmente en Gran Bretaña. Su método, una nueva arma milagrosa, la bomba volante V1.
El 13 de junio de 1944 los alemanes lanzaron 10 de ellas sobre la ciudad de Londres. Seis dieron en el blanco. Los alemanes la llamaban el arma de la venganza. Los británicos la llamaban Doodlebug o bomba zumbadora. Estaba armada con una ojiva de casi 900 kilogramos. Podía ser lanzada desde lugares situados a 200 kilómetros y podía alcanzar una velocidad de casi 650 kilómetros por hora. Durante las semanas siguientes, unas 100 bombas volantes V1 fueron lanzadas cada día sobre ciudades británicas, desde plataformas de lanzamiento situadas a lo largo de la costa del Canal de la Mancha, ocupada por los alemanes. Causaron pánico y confusión y ocasionaron más de 20.000 víctimas. Los británicos se defendieron de este ataque con cañones antiaéreos, haciendo blanco en algunas bombas volantes y derribándolas. También enviaron cazas para interceptarlas, incluyendo el primer avión a reacción operativo, el Gloster Meteor. A pesar de ello, las V1 continuaron cayendo. Hasta que las fuerzas aliadas localizaron las plataformas de lanzamiento en el norte de Francia y pudieron neutralizarlas. Pero el alivio fue solo temporal, ya que los alemanes tenían reservada una segunda arma milagrosa. Pisándole los talones a la bomba V1, apareció el proyectil teledirigido V2, mucho más sofisticado. El primero de ellos cayó sobre Londres el 8 de septiembre de 1944. Los V2 eran lanzados desde plataformas móviles fáciles de ocultar, situadas a más de 320 kilómetros de distancia. Alcanzaban una velocidad de 5.600 kilómetros por hora y podían transportar una tonelada en su ojiva. Durante 6 meses, Gran Bretaña no pudo responder a este ataque y más de 1.100 proyectiles V2 fueron cayendo uno tras otro sobre las indefensas ciudades británicas. Solo cesaron cuando las posiciones alemanas en Europa se vieron obligadas a retroceder tan lejos que Gran Bretaña quedó fuera del alcance de las plataformas de lanzamiento. A pesar del horror y los daños que causaron los V2, la moral británica se mantuvo intacta. Mientras, el avance aliado llegaba a Bruselas, la capital de Bélgica, el 3 de septiembre de 1944. Al día siguiente, las fuerzas británicas tomaron el enorme puerto belga de Amberes, aún intacto. Esta parecía ser la respuesta a los problemas logísticos de los aliados. A través del puerto de Amberes se podrían traer nuevos suministros en abundancia, aunque no resultaría tan sencillo. Amberes se hallaba a 65 kilómetros del mar río Scheldt arriba. A medida que los alemanes se retiraban de la ciudad, se fueron atrincherando a lo largo de la vía fluvial, convirtiéndola en un corredor de la muerte. Y fueron minando el río. Esto significaba que el puerto no se podía alcanzar por mar. El avance aliado, ahora desesperadamente necesitado de suministros, corría el peligro de estancarse.
En el otoño de 1944, el avance aliado a través de Europa Occidental se estaba quedando sin suministros. Si querían proseguir con él, los aliados necesitaban un nuevo plan. Fue entonces cuando el metódico y prudente comandante británico Bernard Montgomery propuso una idea audaz, incluso temeraria. En vez de hacer que un gran número de soldados avanzase en un frente amplio, ¿por qué no enviar una fuerza reducida que abriese una única brecha en las defensas alemanas? Sería más rápido y mucho más económico. La idea era crear un estrecho corredor que discurriese desde el este de Amberes, a través del sur de Holanda, hasta la ciudad holandesa de Arnhem, cerca de la frontera alemana. Después, los aliados empujarían a través del Rin hacia el interior de Alemania, flanqueando así las imponentes posiciones defensivas alemanas de la llamada Línea Sigfrido, y penetrarían profundamente en el corazón del Reich de Hitler. El superior de Montgomery, el general Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en el oeste, que hasta entonces había defendido un avance amplio y constante, accedió de repente al nuevo plan. A pesar de ello, no iba a resultar fácil. La zona estaba atravesada por multitud de canales y vías fluviales. La operación implicaría enviar tropas aerotransportadas para que tomasen los puertos estratégicos tras las líneas alemanas en Wegel y Somme, en Graf y Nímega, y finalmente a través del Rin en Arnhem. Su misión consistía en defender los puentes mientras el frente del ataque principal, precedido por una columna de tanques, se aproximaba desde Bélgica. La sincronización de la operación era básica. Si la columna de tanques tardaba demasiado, las tropas aerotransportadas que defendían los puentes serían aniquiladas. La operación Market Garden dio comienzo a primera hora de la tarde del 17 de septiembre de 1944. Una fuerza aerotransportada de 30.000 soldados británicos y estadounidenses, equipados con planeadores, cayó sobre territorio ocupado. La unidad 101 aerotransportada estadounidense, la Screaming Eagles o Águilas que Gritan, tomó rápidamente el puente de Wegel. Cuando los estadounidenses se estaban acercando a su segundo objetivo, el puente de Somme, los alemanes lo volaron. Más hacia el norte, la unidad 82 aerotransportada estadounidense, la All Americans, tomó el puente en Graf. Una tenaz resistencia alemana le impidió tomar el segundo puente crucial, el de Nímega. Mientras, en Arnhem, 2 brigadas de la primera unidad aerotransportada tomó tierra sin problemas a unos 13 kilómetros al oeste de la población. Cuando los paracaidistas avanzaron hacia el puente de Arnhem, un paso de vital importancia sobre el Rin, se toparon con 2 divisiones Panzer alemanas. Los británicos lanzaron entonces refuerzos de hombres y equipamiento por avión. Pero a medida que descendían en paracaídas fueron acribillados por el fuego alemán. Finalmente, a las 8 de la tarde y tras un día de feroz combate, un batallón aliado alcanzó el extremo norte del puente.
los alemanes aún mantenían el otro extremo. La operación Market Garden no estaba dando los resultados esperados. Incluso la columna de tanques que avanzaba por una carretera de una sola vía estaba encontrando también dificultades. Cuando al final del primer día la columna de blindados se acercaba a la frontera holandesa, los que iban en cabeza fueron emboscados por tropas alemanas que utilizaban una nueva arma contracarro llamada Panzerfaust o puño blindado, consistente en un lanzador de mano cargado con una granada impulsada por un cohete. El avance se detuvo en espera de la infantería para que despejase el camino. Al día siguiente, la columna de tanques consiguió llegar a Zon, pero tuvo que detenerse hasta que el puente que había sido destruido fuera reemplazado por una estructura provisional. Al tercer día, la columna de tanques había conseguido cruzar el puente en Graf, pero encontró una feroz resistencia en Nímega. 4 días después del inicio de la operación, Arnhem estaba por fin a su alcance. Pero ya era demasiado tarde. Aquel mismo día, los paracaidistas británicos que mantenían el extremo norte del puente se habían visto obligados a rendirse. El atrevido plan de Montgomery había fracasado. Arnhem resultó ser un puente demasiado lejano. Parecía que la guerra en el frente occidental se había estancado de nuevo. Así las cosas, 10 días después, en un renovado esfuerzo para salir del impasse y hacer llegar los suministros que se necesitaban con urgencia, los aliados lanzaron una nueva ofensiva para abrir la ruta marítima a Amberes. Este plan progresaba lentamente. Los alemanes habían inundado gran parte de la zona. Las tropas canadienses necesitarían 3 semanas para limpiar la ribera del río de soldados y nidos de ametralladoras alemanes. Y aunque los canadienses alcanzaron el mar, los alemanes mantuvieron la isla de Walcheren. Allí estaban emplazados los enormes cañones que controlaban el estuario del río. El 1 de noviembre de 1944, los británicos enviaron un comando para eliminarlos. Contaban con el apoyo de 2 buques tipo Monitor de la Primera Guerra Mundial, equipados con enormes cañones de 35 centímetros. Los alemanes aguantaron otra semana más antes de ser finalmente aplastados. Los aliados pudieron así limpiar de minas el estuario. Tres semanas más tarde, el 28 de noviembre de 1944, los primeros barcos de abastecimiento alcanzaban el puerto de Amberes. Los aliados disponían por fin de los medios necesarios para poder avanzar hacia la frontera germana. Y precisamente cuando los suministros empezaban a llegar, el tiempo cambió. La lluvia de otoño convirtió el campo de batalla en un barrizal. A finales de 1944, el avance aliado tuvo que detenerse una vez más. La derrota final de Alemania tendría que esperar hasta la primavera. Y mientras los aliados aguardaban, Hitler preparaba una respuesta masiva.